Vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy nos toca el Salmo 46. Dice así el Salmo 46. Para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré, compuesto para Alamot, cántico. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su luz, su voz, y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Oremos. Amado Dios, gracias te damos una vez más por este tiempo, en esta mañana, en tu presencia. Te bendecimos, Señor, por la comunión que compartimos, oh Dios, y porque ahora juntos podemos venir ante ti y abrir tu palabra, Señor. Te rogamos que tu palabra haga su obra en nuestras vidas por tu Espíritu y ella nos enseñe, nos instruya, nos corrija, Señor, y haga todo lo que necesitamos. Confiamos en ti, descansamos en ti y te agradecemos porque tú eres nuestro refugio, nuestro amparo y nuestro castillo fuerte. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. En la década del 60 tuvo origen el universo Marvel, que muchos de ustedes conocen. Y fue creado por Stan Lee, quien fuera su guionista, editor y productor general. Y en este mundo de superhéroes y supervillanos, entre los que se destacan algunos que ustedes seguramente conocen como Spider-Man, Iron Man, Capitán América, Hulk, la Viuda Negra, esos del lado de los buenos, ¿no? Y creo que hay más. Y del lado de los malos, Magneto, Doctor Doom y Loki, etcétera. Y la trama de estas películas es esta disputa entre estos para tener el control de los mutantes del planeta. El argumento de todas estas películas es que hay malos oprimiendo habitantes o una ciudad y vienen superhéroes buenos para librarlos y para defenderlos. Y cientos de miles de personas se han sentado frente a la pantalla grande para ver alguna de sus muchas películas. Algunos de nosotros tal vez estuvimos allí. Y han quedado atrapadas bajo su magnífica producción. Lo cierto es que la emoción de estas películas dura unos minutos más después que salimos de la sala. Y luego nos encontramos nuevamente con nuestra realidad. Estos superhéroes y villanos no existen. Y el mal que enfrentamos es diferente. Y aunque es por esta razón que estos films son solo ficción, lo que nutre estos éxitos es la realidad del enfrentamiento entre el bien y entre el mal. La aflicción que sufren algunos débiles a manos de algunos poderosos. La idea de que el bien al fin
siempre vence, que los débiles y pobres son liberados. Y esta es una verdad que vemos en nuestro salmo hoy, en el Salmo 46, que vamos a compartir. Y este salmo es un canto de celebración. Dice antes del primer versículo que es compuesto para alamot, y esto quiere decir para voces agudas, sopranas. Por cierto, hoy nos duchamos con algún tipo de estos cánticos por el agua fría. Podemos avisar que ya pueden prender los calentadores, así no cantamos más en alamot mientras nos duchamos. Pero también este salmo es muy conocido porque fue el que inspiró a Martín Lutero a escribir su famoso himno Castillo Fuerte. Aquí se celebra que el Dios Todopoderoso es refugio y fortaleza de su pueblo, y que Él puede y lo hará eliminar toda adversidad y enemigo en este tiempo o en el venidero. Y vamos a estudiar este salmo dividiéndolo bajo 3 títulos. El primero, del versículo 1 al 3, Dios es. La segunda sección, del versículo 4 al 7, Dios está. Y la tercera, del versículo 8 al 11, Dios hace. Entonces tenemos una primera sección, Dios es, Dios está y Dios hace. Y si leemos con atención este salmo, separado en 3 secciones por esta palabra Selah, que aparece allí al final, que indica pausas musicales que se preparan para lo que viene, observaremos estos verbos repetidos en cada una de las secciones y predominan en cada una de ellas el ser, el estar y el hacer. Y notamos una progresión. En el versículo 1, por ejemplo, leemos ya desde el comienzo, Dios es. Luego en el versículo 5 leemos, Dios está. Y entre el versículo 8 y 9 vemos que dice, contemplen las obras del Señor que ha hecho y que hace. Y así vamos a meditar en este salmo. Y vamos a ver entonces la primera de estas 3 secciones. Dios es. Y este canto de celebración comienza anclado en esta verdad tan sólida de que Dios es. La realidad y ser de Dios es el enfoque y el interés de todo creyente. De hecho, el primer mandamiento que vemos allí en Éxodo 23 nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vivimos delante de Dios. Todo el tiempo estamos delante de su presencia. También Jesús, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 29 al 30, declara, el primer y gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios está primero y es preeminente. Por otro lado del Salmo, en el capítulo 14, versículo 1, el Señor considera necio o tonto a todo aquel que niega su existencia. Y es tanto así que en el orden del mismo primer versículo, Dios es la primera palabra y la última palabra de este primer versículo es tribulaciones. Dios está siempre primero. A veces en nuestra vida pareciera que las penas o las aflicciones o las tribulaciones fueran más grandes que nuestro Dios y están más presentes en nuestra mente y en nuestros ojos y en nuestros labios. No podemos negar la realidad de las tribulaciones. La Biblia no lo hace, este salmo no lo hace.
De hecho, Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33, predijo que en el mundo tendríamos aflicción, tendríamos tribulación. Vivimos en un mundo caído y las consecuencias del pecado, directa o indirectamente, llegan a nuestras vidas de distintas maneras. Pero la verdad es que no hay tribulación más grande que nuestro Dios. Y no hay aflicción más fuerte que nuestro Señor. La grandeza, la majestad, la gloria de nuestro Dios lo hacen el refugio, la fortaleza y el auxilio a donde podemos acudir y en quien podemos confiar. Por tanto, comienza el siguiente versículo: dado que, o dicho esto, o sabiendo que nuestro Dios es quien es, no temeremos, aunque las tribulaciones que nos asedian sean como las catástrofes más grandes del mundo natural que hemos visto, como este terremoto tan grande entre Turquía y Siria. Aún así no temeremos, porque nuestro Dios grande es nuestro refugio, nuestro amparo y nuestro pronto auxilio. En el Salmo 73, 25 y 26 leemos que el salmista expresa: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Jeremías también en el capítulo 9, versículo 24, nos llama a un entendimiento y a un conocimiento de nuestro Dios, que es la base para una vida piadosa. Dios es. Entonces, ¿de qué manera podemos experimentar o tener esta confianza y ya no temer en medio de nuestras aflicciones? Conociendo más a nuestro Dios, dándole el lugar de honor que merece y deleitándonos en Él por siempre. Y todo esto a través de su palabra. Dios es. Ahora pasamos a la segunda sección y segundo título del versículo 4 al 7. Dios está. Dios está. Un río dentro de una ciudad, como nos muestra el versículo 4, era motivo de alegría y paz en tiempos antiguos, ya que aún estando asediada por enemigos, el río proveía muchos recursos para el pueblo. Este río, tanto para el pueblo de Dios en ese momento, como para nosotros hoy, es Dios mismo. Dios mismo es el río. Dios mismo es el río, que a través de la persona del Padre, a través de la persona del Hijo y a través de la persona del Espíritu Santo y de todos los demás suministros espirituales, que son esas corrientes, provee para nosotros lo que necesitamos mientras estamos aún en este mundo. Dios no solo es el Dios que es, sino que también es el Dios que está con su pueblo y está en medio de él con su poderosa presencia. Hablamos de la trascendencia de Dios cuando hablamos de todo lo que Él es. Cuando decimos que Dios es santo, no solo queremos decir que es perfecto o puro en su ser moral, sino que es distinto a toda criatura creada. Pero la Escritura muchas veces afirma que este ser santo, perfecto y distinto es condescendiente con sus criaturas. Este Dios que lo trasciende todo es un Dios también condescendiente que se acerca, que está cercano a cada uno de nosotros.
Isaías 57:15, por ejemplo, afirma que Dios habita en la altura y la santidad y la gloria, pero que también está cercano y habita con el contrito y humilde de espíritu. Un Dios grande, majestuoso, que también está cercano. Dios está. Lo podemos leer en el capítulo 2 de Filipenses, cuando nos muestra que Cristo mismo, teniendo la gloria de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, de siervo, y estando en una condición de hombre y siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Dios está y estuvo a través de Cristo. Juan 1:14 lo repite y dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también Gálatas capítulo 4:6 nos dicen que Dios envió a su Espíritu Santo a nuestros corazones. Así que en las tres personas Dios es trascendente, pero también se ha acercado a cada una de nuestras vidas. Dios está. Dios está con nosotros. No es un Dios que ha puesto a girar el universo y se ha desentendido de él. No. Es un Dios cercano que hará todo lo que se ha propuesto hacer. El versículo 6 dice que aunque la tribulación sea como la amenaza de naciones en contra, aunque bramen las naciones y se tambaleen los reinos, el Dios de los ejércitos está con nosotros. Ejércitos de astros que están esperando su orden, ejércitos de ángeles que están esperando la palabra de su boca, y aún toda la tierra firme que conocemos puede derretirse al mandato de su voz. La misma tierra y todo lo que creó con el poder de su palabra puede derretirse si Él lo quiere. En medio de tus luchas, recuerda que Dios está contigo. Y cuando solo merecíamos la condenación, Él mismo vino en Cristo y sufrió nuestra condenación, nuestro juicio, para hacernos sus hijos. Como dice un pasaje en Sofonías capítulo 3, 17, y espero que lo podamos recordar y atesorar en nuestros corazones: Jehová está en medio de ti, poderoso. Jehová está en medio de ti, poderoso. Así que ya vimos que Dios es, vimos que Dios está en esta sección del 4 al 7. Y vamos a ver en esta última, del versículo 8 al 11, que este Dios que es y que está, también hace, también obra. Como vemos, comienza con una invitación a contemplar. Vengan, contemplen las obras del Señor. Algo que cada vez parece que hacemos menos. Y es un llamado a contemplar sus obras, a meditar, a reflexionar. Y podemos ver en las Escrituras a Dios obrando y haciendo a favor de su pueblo y de sus hijos una y otra vez. Una y otra vez. Un Dios que ayuda, que extiende su mano. Qué gloriosa fue la liberación que Dios obró, libertando a su pueblo Israel de Egipto. Lo sacó de allí con mano poderosa. Pero parece que muchos de los liberados pronto olvidaron esas proezas. Como dice en el Salmo 78 que vamos a leer del 1 al 11, Salmo 78 del 1 al 11.
Dice el título en mi Biblia de este salmo: fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer. Y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Y el Salmo 46 nos llama a venir y contemplar las obras de Dios. En el contemplar y meditar las obras de Dios en las Escrituras, traemos a nuestros ojos y corazones la verdad de un Dios magnífico, que está y que obra a nuestro favor. Este salmo, según los estudiosos, fue inspirado en la victoria que Dios le dio a Judá sobre el ejército asirio y su rey Sennacherib. Encontramos esto en Segunda de Reyes, capítulo 18 y 19, algo que ustedes pueden anotarse para leer después cuando tengan más tiempo. Y vamos a detenernos solo en algunos pasajes en que vemos a este rey Ezequías viviendo esta experiencia de tener un Dios grande, un Dios que estaba con él y un Dios que obró a su favor. Pero antes vamos a ver y a conocer algo acerca de Ezequías que es muy importante para verle después en acción. En el capítulo 18, desde el versículo 1 al 7, vamos a conocer algo de este rey. Segunda de Reyes, capítulo 18. En el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel. Después de él no hubo ninguno como él entre los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. El Señor estaba con él. A donde quiera que iba, prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Y estos pasajes son útiles para que podamos ver en un momento a Ezequías viviendo esta experiencia de su Dios que era, su Dios que estaba y su Dios que hacía.
¿Y cómo actuó Ezequías y cómo vivió frente a las tribulaciones y cómo Ezequías tuvo a Dios allí como su castillo, como su fortaleza, como su refugio? Primero vemos a Ezequías reconociendo al Dios que era y que es, y se postró ante todo, ante él, a contemplar y a declarar su gloria para luego presentarle la prueba que enfrentaba. Y esto lo vemos en el siguiente capítulo, en el 19, desde el versículo 14 al 19. Había recibido Ezequías una amenaza de guerra. La ciudad estaba siendo rodeada, asediada por ejércitos. Esta era la tribulación que vivió Ezequías y el pueblo en su momento. Y vamos a ver cómo enfrentó la tribulación. Dice el versículo 14 que entonces Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó y subió a la casa del Señor. Y la extendió delante del Señor. Y oró Ezequías delante del Señor y dijo, y estén atentos al orden de las palabras en su oración: Oh Señor, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras de Sennacherib, ha enviado para injuriar al Dios vivo. En verdad, oh Señor, los reyes de Asiria han asolado las naciones y sus tierras, y han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y piedra. Por eso los han destruido. Y ahora, oh Señor, Dios nuestro, líbranos, te ruego, de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Qué interesante el orden de sus palabras. Así como comenzó el primer versículo del Salmo 46. Dios es, y por último estaban las tribulaciones. No se negó la existencia de la tribulación, pero se le puso en el lugar que tenía que estar. Así Ezequías también se presentó delante de Dios para contemplar su gloria, para exaltar su grandeza, para reconocer quién era. De alguna manera Jesús enseñó a orar de esta manera. ¿Sí? ¿Cómo hemos de orar?, le preguntaron los discípulos. Bueno, primero y siempre oraréis así: santificado, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y hay un orden de prioridad en la oración donde siempre está Dios y su gloria primero. Así que también Ezequías vivió a este Dios que era antes que nada. Luego vamos a ver cómo Ezequías vio que ese Dios que era estaba con él y no era un Dios lejano. Y lo vemos desde el versículo 20 al 34, pero solo vamos a leer el 20 y el 34, los demás, los que están en el medio, los pueden leer después. Dice el versículo 20, entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así dice el Señor, Dios de Israel, lo que me has rogado acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he escuchado. Esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él. Y luego el versículo 34 dice: porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Así que Dios había escuchado, Dios había hablado y Dios había prometido que iba a defenderlo y que iba a salvarlo. Entonces este Dios grande y poderoso estaba con él. Y por último, vemos que este Dios que era y que estaba,
también hizo y obró a favor de su pueblo, y lo vemos en los últimos versículos 35 al 37 de este capítulo. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, vieron que todos eran cadáveres. Sennacherib, rey de Asiria, salió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Y mientras él adoraba en la casa de su dios Nisroch, Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y su hijo Esaradón reinó en su lugar. El Dios de Ezequías era, el Dios de Ezequías estaba, y el Dios de Ezequías obró a su favor y a favor de su pueblo. Y el ángel del Señor solo, no fue necesario que nadie más hiciera nada, salió y mató a 185,000 del ejército asirio. Y cuando el pueblo se despertó, lo único que vieron fue cadáveres por todas partes. Estas son las obras y asolamientos que se nos mencionan en la última sección del versículo 46. Vengan, contemplen las obras del Señor. Vean este campo de cadáveres, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. En el versículo 10 del Salmo 46 encontramos una orden y un llamado a estar quietos y saber. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Es tanto un llamado a los enemigos, es un alto para ellos. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Como un llamado para nosotros, sus hijos, para que descansemos en Él y dejemos a Dios obrar. Estemos quietos mientras conocemos a Dios, así como Él se ha revelado en su palabra. Mientras experimentamos y vivimos su compañía, su presencia a nuestro lado. Y mientras vemos a Dios obrar a nuestro favor. Qué bueno es conocer el final, saber cómo terminará todo. Dice el mismo versículo 10 que nuestro Dios será exaltado entre las naciones y la tierra toda. Toda lengua confesará al final que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este Salmo 46 termina en el versículo 11 diciendo y repitiendo por segunda vez, queriendo enfatizar la idea que el Señor de los ejércitos está con nosotros, reafirmando una verdad que tiene que quedar bien arraigada en nuestros corazones. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte, el lugar firme y estratégico de una fortaleza, de un castillo, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Dios es nuestro castillo fuerte. Les invito a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra hoy. Gracias por este salmo precioso, oh Dios, que nos enseña que tú eres un Dios grande en primer lugar, que te debemos nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra contemplación. Queremos admirar, Señor, todos tus atributos y todas tus perfecciones. Queremos que te engrandezcas al lado de nuestras tribulaciones y aflicciones, incomparables a tu gloria, incomparables la gloria que vendrá. Oh Dios, gracias porque eres un Dios cercano. Estás cercano de aquellos que te invocan de veras. Estás cercano al humilde y contrito de espíritu.
y estás cercano a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias porque obras a nuestro favor. Y aunque a veces no lo entendamos, y aunque hoy tal vez no lo entendamos, podemos confiar en ti, podemos descansar en ti, podemos refugiarnos en ti. Gracias porque tú eres nuestro castillo fuerte. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.